Buenas, mi nombre es Natalie Howell, yo soy UX designer y mentora, estoy en Costa Rica. Actualmente estoy trabajando en mi propia empresa de educación y estoy volviendo a empezar mi estudio de diseño. Perfecto. Y mi nombre es Manuel Osorio y esto es Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar dos veces. Natalie, de la ingeniería en diseño industrial y estuviste una temporada en Walmart. ¿Cuál ha sido ese pivote mental que ha impulsado tu transición a lo largo de tu carrera, estando en producto físico y luego en o diseño de servicios? Quisiera que fuera como un momento nada más así como puntual, pero la realidad es que han sido muchas cosas. Justamente ayer estaba pensando sobre esto y es que de verdad que los journeys en la carrera. Creo que cuando uno empieza, uno piensa que es muy lineal, ¿verdad? Y en realidad es súper atropellado. O sea, pasan mil cosas. Sí, a uno lo contratan tal vez como product designer o service designer, pero la realidad es que pueden pasar tantas cosas en el medio dentro de una empresa que uno puede estar haciendo otras cosas. Yo empecé como UX designer desde el puro inicio. Y de hecho, durante muchos años hice solo UX y nunca toqué nada de UI. Siempre tenía a alguien de UI que me apoyara. Después, por el perfil que tenía de UX, que sinceramente no sé qué fue lo que disparó que en este caso Walmart me buscara. El puesto de Walmart era Service Designer. Ok. Y para mí era ya, yo ya había, digamos, coqueteado un poquito con Service Design porque tuve una empresa con una colega durante 3 años aproximadamente y ahí hicimos un poquito de service. Porque al final, sinceramente, yo no estoy de acuerdo con las etiquetas que separan todo y segmentan todo y creo que eso es parte de la crisis que tenemos en este momento. Diseño es diseño y vos podés diseñar cualquier cosa porque la premisa es la misma, ¿verdad? Obviamente eso no quiere decir que entonces yo puedo diseñar un cohete y una interfaz. Obviamente no funciona así, pero el pensamiento de diseño sí es el mismo. Entonces, con mi colega habíamos empezado a hacer service y cuando me ofrecieron ese puesto, pues quedaba apenas. Pero no era service lo que hice. Ok, No, no hice en realidad más bien lo que terminé haciendo fue business design. ok. Y sí, ese fue como, ha sido los pasos que tomé y no fueron, este de service no fue, o más bien el de business, o no fue intencional. Yo iba pensando que era service. Y me gustaría precisamente ahí, porque las etiquetas, como tú lo mencionas, o los roles, sí están presentes en la industria. Desde que uno busca, uno ve Service, UX Researcher, Business Designer. Desde esa premisa en la que tú fuiste Business Designer, ¿cuál es esa diferenciación entre tal vez un rol de UX o de Product Designer? Eh, sí, bueno, es el alcance, ¿verdad? Y es, especialmente con business design, en realidad no está tan, o más bien no está tan definido todavía, ¿verdad? Cuando yo empecé UX, solo había UX. O Ok, sea, eso fue, es más, ni siquiera habían puestos, al menos aquí en Costa Rica, de UX. Empezó como UX y todo era UX UI, así, ¿verdad? Tal cual. Y bueno, luego ya empezamos a ver las separaciones de product. Eh, Business Design está, yo pensaría que está en el mismo momento que cuando yo empecé UX, o sea, es Business Design, ¿verdad? Que en general lo que es básicamente que vos como diseñador ayudas a la organización, a equipos que no necesariamente tienen que ver con el producto mismo, a buscar soluciones y resolver sus problemas dentro de marcos de trabajo de diseño, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, vos los ayudás por medio de tu pensamiento de diseño natural como diseñador a atravesar problemas, a resolver problemas, desde un punto de vista obviamente centrado en el usuario, pero además con un foco muy claro en qué es lo que necesita el negocio en ese momento. Estás inmerso en ambas partes, ¿verdad? ok. Y de nuevo, esta definición no es tan concreta. Vi un par de artículos que lo definían así y ese fue el rol que yo tuve en Walmart. Ok. Tú eres, o tal vez la voz que tú proyectas de tu marca personal en LinkedIn principalmente es bastante enfocada a negocio, a estrategia.
tú expresas en una frase, necesitamos volver a ser más estratégicos, porque diseñar una experiencia siempre viene de la estrategia. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es eso de ser diseñador estratégico? Ok. Me encanta esa pregunta porque sí, la gente tiene que hacerse más esa pregunta. En general, pienso que tiene que ver con realmente volver a ser pensantes. A inicios de año di una charla en la Universidad de Palermo y hablaba un poco de eso. Justamente lo que dije literal fue, en siglos anteriores los diseñadores siempre hemos sido pensadores y hasta este año nos convertimos, perdón, hasta este milenio fue que nos convertimos en ejecutores. Siempre hemos hecho cosas, pero antes estaba pensar primero, ¿verdad? Y ahora, por muchas razones, todo es demasiado rápido, ¿verdad? Y eso no le da chance en realidad a una estrategia, y por estrategia me refiero a un plan concreto que esté alineado a lo que la compañía quiere versus lo que los usuarios necesitan, ¿verdad? Porque la realidad es que las empresas lo que quieren es hacer plata de alguna manera. Y muchas sí tienen estrategias, se digo muchas porque hay algunas que no tienen, pero sí tienen estrategias, tipo, tienen una visión a 5 años, a 10 años, qué es lo que quieren, ¿verdad? Y cuando estamos en producto, y esto no necesariamente es, vamos a ver, esto es una enfermedad con muchas caras, no le veo un solo culpable, es nada más como se ha ido desenvolviendo el mercado. nos, nos hacen hacer un producto, nos hacen construir un producto y demasiadas veces no tenemos idea si ese producto realmente está alineado a lo que la compañía busca. O sea, estoy moviendo las palancas correctas, porque cuando hablo de estrategia, las compañías tienen métricas, tienen palancas. Si yo lo que quiero ganar es market share, por ejemplo, o sea, la porción del mercado que yo tengo, hay diferentes palancas que mueven eso. Si yo estoy buscando eso como empresa, mis diseñadores deberían estar alineados a eso. O sea, ellos deberían saber que sus productos de alguna manera apoyan a eso. Y cuando hablo de alguna manera es porque necesito construir una serie de métricas que estén amarradas entre sí, una estructura de métricas, de forma tal que yo sé que lo que yo estoy haciendo está apoyando a la estrategia. Ese es punto número uno, o sea, estoy hablando ahí full de la ejecución, pero también hablo mucho de ser estratégico con la carrera de nosotros. O sea, ¿qué es lo que yo quiero, verdad? O sea, yo quiero ser service, entonces, ¿cómo yo busco dentro del día a día empezar a construir el perfil que yo quiero ser? ¿Verdad? Normalmente hablo de esos dos niveles estratégicos. Uno es en el producto y en la empresa como tal, y realmente cuestionarnos cosas, no tomar los requerimientos que nos dicen como santa palabra, sino que realmente pensar. Y no hablo de desafiarlos, sino cuestionarlos desde un lugar de curiosidad para entender cómo eso está realmente apoyando lo que la empresa quiere. Me gustaría tomar dos caminos y el primero de ellos va asociado a lo que tú mencionas de estrategia. Quiero que desmenucemos un poco, pues yo te voy a compartir tal vez un planteamiento y es que suelo encontrarme con diseñadores que exponen que una estrategia es, vamos a hacer primero investigación con 15 usuarios, vamos a hacer luego una test de usabilidad, luego, para mí parece ser más un plan que una estrategia. Correcto. ¿Cómo, cómo luce? Ayúdame a entender, desmenúzame qué realmente sí es una estrategia. Obviamente el plan forma parte de la estrategia, o sea, las estrategias están conformadas por planes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese plan está muy bien, pero ese plan está resolviéndome el producto, y yo podría hacer que con ese mismo plan esté alineada al objetivo de la empresa o no. ¿Verdad? O sea, yo igual voy a hacer todo eso, igual voy a hacer user research, igual voy a hacer car sorting para la arquitectura, pero yo podría estar trabajando en un producto que sí, que va a estar diseñado bien para el usuario lo va a entender, pero no sabemos si eso está conectado con la estrategia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, saber, tener claro cuáles son los flujos con los que voy a trabajar, y saber que esos flujos van a impactar, por ejemplo, no sé, cantidad de nuevos usuarios, ¿verdad? Ujú. Que eso es, imaginándome el caso que estaba hablando de market share, eso es parte de lo que la empresa decidió que necesitan para empezar a abarcar más mercado, lo cual tiene mucha lógica. Entonces, yo tengo mi plan de diseño, pero yo sé que todo esto está enfocado en nuevos usuarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mis entrevistas podrían estar alineadas también a esto. O sea, ¿qué hago yo?
para que un usuario se sienta atraído por mi producto. No solamente que mi producto funcione, ¿verdad? Que eso a veces pasa mucho que hablamos con usuarios, pero no hablamos con la gente que no son usuarios y entender por qué no son nuestros usuarios y entender cuál es esa lógica y cómo yo sí puedo empezar a hablar en su mismo idioma, entender su paradigma, entender su modelo mental, de forma tal que yo entonces puedo incluir ese tipo de cosas para atraerlo desde mi estrategia de producto. Entonces, resumen, vos puedes tener un plan que no está alineado estratégicamente con lo que la compañía está buscando. Para eso, estoy pensando, yo creo que no es posible realmente ser estratégico con un producto si yo no conozco las métricas, Ok, porque es como dispararle a todo. Yo puedo ser estratégica, y es que aquí hay muchas capas, yo puedo ser estratégica con un producto en términos de cómo hacerlo más atractivo, no en términos estéticos, sino que sea algo como que seduce al usuario, que realmente dentro del producto se sienta que se pensó el journey, pero sería ser estratégico a nivel de ese producto nada más, ¿verdad? Que no necesariamente quiere decir que está conectado a lo que la empresa necesita. Entonces yo creo que el secreto está dentro de las métricas y saber cómo alinear mi producto a esas métricas que la empresa busca. Porque muchas veces además hay métricas que sí, estamos midiendo, no sé, retención, abandono y otras métricas, voy a decir, típicas de diseño, pero ¿esto qué quiere decir para la empresa? ¿Verdad? O sea, ujú. obviamente sí, se nos fue el cliente, ajá, pero en realidad ¿esto qué hace? Si ese cliente no se me fue, o lo puedo volver a tener, ¿qué significa eso para el número grande? En el ejemplo, el market share, ¿qué significa? Y es ahí donde muchas veces hay una desconexión. Vale, perfecto. Ahora quiero que hablemos con relación a lo otro que mencionaste y era que no solamente ser estratégico en, en el desempeño, pues en nuestro ejercicio profesional, sino también ser estratégicos en nuestra carrera. ¿Qué significa eso? Ya que posiblemente ahorita hay mucho profesional que se hace la famosa pregunta de cada año, ¿vale la pena ser UX UI en el 2024, 2025, 2026? ¿Qué es ser estratégico en la carrera? Para mí, y esto es muy, tiene que ver con lo que vos querés como persona en tu vida, o sea, sin duda es un tema personal, significa que vos definitivamente tenés que entender qué es lo que vos querés, o sea, cómo querés pasar tus días. Un día vi el dato de que la carrera promedio dura 42 años. Eso es demasiado tiempo. O sea, yo tengo 12 años de experiencia, me falta 30. Es mucho tiempo. Y muchas veces, y yo siento que esto es algo, eso es una super hipótesis mía de observación. Siento que es algo muy, muy generacional, ¿verdad? O sea, como que, por ejemplo, mi papá estuvo toda su vida en la misma empresa. Y en ese momento mi papá no era una persona estudiada, entonces él tenía ese trabajo y él sentía este agradecimiento por tener cómo solventar a su familia y soportarla. Y ya, ¿verdad? O sea, él tenía su trabajo, pero él no tenía una carrera. Y cada vez se nota más cómo la carrera nos afecta emocionalmente. Antes tal vez era como, además habían menos trabajos, etcétera, ¿verdad? Menos tipos de trabajos. Eh, Era como, gracias por lo que tengo y ya, ¿verdad? Ujú, sí. Ahora hay muchas opciones. Entonces, ahora cuando tenemos muchas opciones, se complejiza la cosa, la decisión, ¿verdad? Eso es obviamente un principio de cómo funciona el cerebro. Eh, y si uno no escoge realmente qué es lo que uno quiere, cómo quieres pasar tus días, tus 42 años, eh, no estás siendo estratégico. Ese es el primer punto. ¿Qué es lo que vos querés? No quiere decir necesariamente que entonces vas a hacer 42 años lo mismo, pero sí pienso que tiene que haber ahí un hilo conductor que al menos vos creíste que iba a funcionar. Y digo esto porque hay personas que cambian carrera, voy a decir, ya grandes, viejas, y todo Ujú. bien. O sea, si vos al final te das cuenta que eso no te está llenando, está todo bien.
Pero en general creo que las personas tienen que pensar más sobre cómo quieren pasar sus días, porque se nota mucho cuando vos no disfrutas lo que haces. Y la Ujú, verdad es que si ya vas a estar 8 horas sentado trabajando, más vale que sea algo que está alineado a lo que vos querés. Por otro lado, cuando vos ya decides qué es lo qué es lo que querés, en mi caso UX design, ¿verdad? ¿Cómo yo voy construyendo mi carrera para alcanzar lo que yo me imagino que quiero alcanzar? Ejemplo, vos querés ser un VP de ok. diseño, vos querés ser un vicepresidente. ¿Qué cosas necesitas para llegar ahí? En mi caso, por ejemplo, yo nunca he querido liderar, nunca he querido ser manager, nunca he querido nada de eso. A mí me gusta diseñar. Entonces, soy una persona que tiene 12 años de experiencia, pero que nunca ha tenido un título de dirección. Y no de dirección de directora, sino de dirección de gente. Ujú, Y eso es una decisión muy consciente de parte mía, ¿verdad? Pero a veces no, las empresas tienen un path muy normal, digamos, la mayoría, tipo junior, mid, senior, lead, sí. manager, tal vez, ya aquí ya empiezan a escasear, y menos directores y VPs, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vos quisieras ser VP, lo primero que tenés que buscar es cuáles empresas tienen vicepresidencia de diseño, porque no todas tienen, y ser muy consciente de que, ok, estoy en una empresa que, por ejemplo, llega hasta senior. Yo sé eso, lo que quiere decir que mi espacio de tiempo en esa empresa tiene que ser limitado. Porque si yo quiero ser VP y yo llego hasta senior en esta empresa, eso es inconsistente, no me sirve. Ahora, no quiere decir que yo no voy a aprovechar eso. Puedo estar perfectamente 5 años ahí, pero sabiendo que por ahí del sexto año yo voy a tener que empezar a pensar, ok, ¿para dónde me voy? Ahora el siguiente espacio es lead, manager, director y qué espacios, qué empresas tienen esas posibilidades para que yo intencionalmente vaya por el camino que yo escogí que quiero ir. Entonces, básicamente es escoger qué es lo que querés y pensar qué camino te lleva ahí y que lo empeces a buscar. Un poco lo que hablábamos antes de que iniciara la grabación, el tiempo es súper cruel, el tiempo pasa sin importar nada y es súper raro porque vos todos los días se ven igual, pero si volvés a ver atrás todo es diferente y entonces ese sentido como de que nada está cambiando, pero en realidad todo está cambiando, nos confunde y claro, de repente pasaron 3 años en una empresa donde vos no estás totalmente feliz. Ujú, Y esas son las cosas donde yo digo, no deberían pasarte eso. O sea, tenés que ser muy consciente porque ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos si no es en realidad estar contentos, verdad? Entonces, en general, el resumen es, para ser estratégico con la carrera significa, tenés que escoger qué es lo que querés. Paréntesis, si no sabes qué es lo que querés, igual puedes hacer un plan para descubrir qué es lo que querés, ¿verdad? ujú, No necesariamente tenés que tener claridad del inicio. Obviamente, cuando uno tiene 20 años, difícilmente tiene claridad. Y después empezar a muy conscientemente saber qué es lo que la empresa en donde estás te aporta para ese mapa que vos estás diseñando, saber cuándo te tenés que ir, no estar demasiado tiempo en un lugar que ya no te está aportando, em, y todo con el fin de, pues nada, o sea, pasarla bien y no sufrir. ¿Para qué sufrir? ok. Dentro de todo lo que expones, hay un elemento vital que sin duda se convierte en un bloqueante o en algo que habilita el progreso y es el portafolio profesional. También hablas bastante del tema del portafolio. Cuéntame un poco, qué has visto que son esos errores frecuentes y repetitivos dentro de los portafolios de los profesionales de la industria? Es que todo gira en la estrategia. Ok. Eh, falta de estrategia en el sentido de nuevo, ¿quiénes son mis usuarios? ¿Verdad? Entender cuál es el proceso normal. Y digo normal porque no todas las empresas son así. A mí en mi último trabajo me buscaron, entonces ni siquiera vieron, digamos, el portafolio, no importaba, ¿verdad? O sea, me buscaron. Obviamente eso es un enorme privilegio. Pero si yo no sé, si eso no es lo que me está pasando, yo necesito conocer cuál es el proceso en realidad. Entonces, por ejemplo, saber que hay un hiring manager y que esa persona muy probablemente no es diseñadora, pero es la persona que te abre la puerta a la empresa, ¿verdad? Entonces, tenés muy poquitos segundos para traer a alguien en tu portafolio para que diga, ok, vamos a hablar. Ahora
la competencia es brutal, ¿verdad? O sea, son decenas de diseñadores detrás de un puesto. Entonces, por un lado, entender eso, o sea, saber que yo tengo un hiring manager que después probablemente em, ya haya alguien del equipo de diseño, ¿verdad? Entonces esa persona ya sí habla de diseño y entonces podemos empezar a entender que primero tiene que ser, o sea, como que el homepage, por ejemplo, tiene que ser muy escaneable y tiene que verse atractivo. Para mí, y esto es de verdad un enorme disclaimer, no hay una sola manera de hacer portafolios. Esto Ujú, es lo que yo pensaría que está bien. Para mí, una de las cosas más importantes es eh, como propuesta de valor, ¿verdad? Este primer párrafo que vos ves que dice, yo soy Natalie, soy UX designer, tengo tanto, ese, ¿verdad? Que es un párrafito normalmente. En un mar donde todos partimos, y lo estoy generalizando, pero no importa, hay un montón de diseñadores que están aplicando a ese mismo puesto que vos con skills sumamente parecidos y muchos de ellos mejores. La realidad es que yo soy súper fiel creyente de que tu identidad es una de las cosas que hacen que te contraten. ¿Quién sos vos de verdad? O sea, ¿quién sos? ¿Qué viene Natalie a aportar? ¿Qué viene Manu a aportar que Natalie no puede? Porque yo quiero trabajar con Manu y no con Natalie si tuviéramos el mismo background. Yo, el año pasado que trabajé con una universidad, todos salen con los mismos skills. Es más, ujú, salen con los mismos proyectos, literal. ¿Cómo yo escojo a estudiante A sobre estudiante B? Y una de las grandes cosas para mí tiene que ser la identidad, ¿verdad? O sea, saber que la empresa hace clic con vos, porque no solamente es que vas a ir a hacer diseño, estás en un ambiente laboral compartiendo con personas y las empresas tienen valores y tienen identidades también que tienen que hacer fit con vos, porque si no, ambas partes van a sufrir. Entonces, yo creo que ese statement es muy poderoso y yo siempre les digo, imagínense que tienen un micrófono, ¿ok? Y están sentados todas las personas que los pueden contratar. ¿De verdad van a decir, soy UX designer y me encanta hacer experiencias intuitivas? No, no, es lo mínimo que yo esperaría de un UX designer, ¿verdad? O sea, enamorarme y decirme algo que yo diga, quiero hablar con esta persona, eso es lo que necesitamos, eso es todo lo que necesitamos para que nos abran la puerta, que alguien diga, quiero hablar con esta persona. Y después, el otro error que veo muy, muy grande es que están pensando que están vendiendo el producto y no, se están vendiendo ellos, ¿verdad? ujú. Entonces están súper preocupados con que no tienen todos los mockups y que los wireframes, no, no, vamos a ver. Eso está muy bien, pero yo quiero saber qué es lo que vos hiciste. Yo no te voy a contratar, al menos las posibilidades son muy bajas, tal vez hay productos súper, 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 súper especializados en donde yo sí quiero ver el producto como tal, pero la realidad es que yo quiero saber cómo lo resolviste. Puedes tener un wireframe espantoso, que por mil razones puede ser espantoso, pero tu proceso fue impecable. Y eso es lo que yo quiero saber. También quiero saber cómo manejas el fracaso. También quiero saber lo que salió mal, porque la realidad es que las cosas van a salir mal. Entonces, esta idea de que vos te estás vendiendo vos y cómo vos resolves, yo veo que es difícil de interiorizar y están muy enfocados como en, quiero que vean el producto, ¿verdad? Y yo no estoy segura, a menos que sea un producto recontra increíble, ¿verdad? O sea, algo que además sea súper, súper, súper conocido, como, no sé, Uber, ¿verdad? O algo Ujú. así que todo el mundo conoce. Yo pienso que enfocarnos en mostrar el producto es un error porque yo me estoy vendiendo yo. Vamos a ver, el statement, el proceso, el, esta parte de me estoy vendiendo yo. Y lo otro es pensar en el escenario de uso de lectura que tiene, o sea, el usuario va a leer eso. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un wireframe, yo sé que vos tenés todo el contexto del mundo de tu wireframe, pero un wireframe así, facilito, puede tener decenas de elementos gráficos. Entonces me ponen un wireframe y no sé qué ver. O sea, ¿qué es lo que me estás enseñando? Porque si yo te enseño cualquier wireframe,
vos no tenés el contexto para interpretar ese wireframe. Entonces, las imágenes tienen que ser de apoyo para que vos te vendas y vos puedas decir, vean este drop down que diseñé, que fue lo más increíble que diseñé en este producto, y señalás el drop down dentro de la composición de tu wireframe. Entonces, yo ya sé qué ver. Y eso no solamente me estás enseñando tu drop down maravilloso, sino que me estoy dando cuenta que vos sabes explicar diseño. Y eso es muy importante, obviamente, porque yo no voy a ir a ponerle nada más un wireframe a un stakeholder. Tampoco va a saber qué ver, ¿verdad? Correcto. Entonces, inevitablemente yo estoy contando la historia y eso es demasiado relevante también para nosotros los diseñadores, que el año pasado leí un dato, el 97% de los diseñadores están constantemente expuestos a enseñar su trabajo a personas. Es prácticamente todos los designers hacen eso. Ahora quiero que hablemos un poco, porque me gustaría conocer un poco cuál es tu visión al respecto. Y es que a raíz de todo lo que está pasando con AI, con el vibe coding, con el tema de los puestos de trabajo, pues se está presentando tal vez se están comprimiendo los equipos, menos roles, con nuevas habilidades. ¿Qué proyectas tú? ¿Qué visualizas de hacia dónde se va a mover el papel de los diseñadores en las startups? Dos cosas. Primero, creo que AI nos está forzando a volver a la esencia del diseño, que es realmente saber resolver problemas. Lamentablemente, pienso que va a ser un momento muy poderoso para personas que no tienen la profundidad de la teoría del diseño, ¿verdad? O sea, que lamentablemente hay muchos bootcamps y certificaciones súper rápidas que me pierdo ahí. Porque claro, si yo le voy a enseñar, de hecho, un día de estos vi un curso que decía como UX, UI Designer en 90 días. Si yo algo como eso, lo que hace es que, claro, yo me tengo que enfocar en enseñarle los entregables, no teoría del diseño ni nada por el estilo. Entonces, si vos estás enfocado en esta parte, digamos, técnica y mecánica del diseño, de creación de wireframes y prototipos, pienso que esa es la parte que más ya está sufriendo, que más va a sufrir. Lo que quiere decir que es la parte más crítica, analítica, estratégica, y esto es de nuevo una hipótesis mía, es la que va a sobrevivir. Es decir, que vos realmente podás aportar a un nivel que hoy la inteligencia artificial todavía no puede, ¿verdad? Y es que tenemos esta cosa maravillosa del contexto. Eh, ChatGPT, cuando empieza a alucinar, es porque ya estás en el mismo chat preguntando lo mismo y ya se le olvidó lo que dijiste arriba. No recuerdo cuántos tokens son más o menos los que olvida. Y empieza a decir cosas locas, ¿verdad? Nosotros, este cerebro maravilloso, tiene un contexto enorme, pero enorme, enorme, enorme. Pero para eso yo tengo que ver al negocio de manera estratégica. Entonces yo creo que nos vamos a mover a un rol más estratégico, que en realidad era la esencia del diseño hace mucho tiempo. Em, y vamos, como decís, los equipos se están haciendo pequeñitos. Pienso que también parte de lo que va a pasar es que, igual como antes, vamos a ser más generales. Eso es como lo que yo he visto, porque claro, si vos tenés de repente otra vez un diseñador haciendo todo, desde la investigación, diseñando, haciendo las entrevistas, haciendo todo el proceso, porque, no sé, las empresas están haciendo más pequeñitas porque no quieren pagar designers especializados, de nuevo nos hicimos generalistas. Y es que en realidad el diseño como tal es generalista, nace resolviendo problemas, no importa cuál. Y nos hemos especializado y eso está todo bien. Yo no creo que la especialización vaya a desaparecer pronto ni que vaya a desaparecer del todo, pero sí creo que, digamos, en puestos, no sé si llamarlos como más masivos, más generales, sobre todo pienso que aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Que todavía tenemos mucho UX, UI, o sea, Ujú. como esos puestos. Siento que esos son los que se van a realmente, que tenemos que migrar a algo más estratégico, lo cual a mí me parece maravilloso porque tenemos tiempo para pensar, porque entonces ya tenemos la AI para que nos haga cosas, ¿verdad? Al final es AI haga cosas mecánicas, pero para eso yo necesito contarle muy bien la estrategia y qué es lo que quiero.
Entonces sí, creo que esa más bien es la foto y también es una de las cosas que promuevo, que realmente si vos aprendes a ser estratégico con tu día a día, entender el negocio es demasiado importante, es algo que repito muchísimo, entiendan el negocio, traten de entender el negocio porque eso da una perspectiva, el contexto, ChatGPT, da un contexto increíble, o sea, cuando vos empezás a entender realmente el negocio con profundidad, tenés más ideas, podés tener más palanca de negociación porque entendés más cosas, no solamente tomar los requerimientos como vienen. De todo lo que mencionas, podría destacar que las habilidades que van a perdurar y que son los atributos que marcan esa ventaja competitiva son las denominadas Power Skills o los Soft Skills. ¿Cuáles consideras tú que son esas habilidades que tal vez muchos por desconocimiento no priorizamos y nos enfocamos más en cuál es el siguiente curso que me falta aprender? ¿Cuáles Ujú. serían esas habilidades blandas? Definitivamente comunicación e influencia. Ese es demasiado poderoso. Todas las personas saben hablar, pocos saben comunicar. Y la comunicación es fundamental para el diseño. El diseño en sí mismo se trata de comunicar cosas. Entonces, comunicación e influencia es uno. Em, Pienso que también eso me parece que no es nuevo, creo que es algo que en realidad siempre se, se solicita. La capacidad de adaptarse también me parece que es muy importante, sobre todo ahora con AI. Es decir, si ChatGPT mejora todos los días y eso quiere decir que yo necesito también mejorar para entenderlo y poder usarlo mejor. Entonces, la capacidad de adaptarme y ser flexible y no pensar que mi proceso es mi proceso porque yo dije que ese era mi proceso hace 3 meses, hoy va a ser mi proceso. Pienso que ese tipo de adaptación, sobre todo con las tecnologías, es muy, muy importante, pero sobre todo también con entender que la realidad es que no siempre vos vas a poder hacer el proceso de diseño que vos querés. Es más, casi nunca pasa. Es como es. Y yo tengo que aprender a vivir con eso, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que más genera frustración en los diseñadores. Y obviamente es todo mal. A todos nos gustaría hacer todo el proceso correcto, pero yo tengo que aprender a adaptarme y saber que si no puedo hacer algo, entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Verdad? O sea, siempre digo, si no puedo hacer esto, ¿qué sí puedo hacer? Y tratar de resolverlo de esa manera. Em, Hay uno que yo lo estaba pensando y es una de las cosas que enseño en mi programa y lo vi en el reporte de, ay, se me olvidó, World Economic Forum, y es el aprendizaje activo. Para mí eso es absolutamente fundamental. Desde mi punto de vista, y esto es un take súper personal, si yo amarro comunicación con un aprendizaje activo, es demasiado poderoso. Voy a darte un ejemplo. Si yo, digamos que tengo un framework que me encanta. Es más, voy a usar el ejemplo de un reel que puse ayer. Uso la herramienta de Stakeholder Map. Hago un Stakeholder Map y tengo ahí todos mis stakeholders mapeados. Es una herramienta súper útil, mucha gente la conoce, es muy buena. Esa es esa es la herramienta, la que aprendí. Alguien me lo enseñó. Pero resulta que yo, además de que la estoy incorporando en mi día a día, hay un aprendizaje activo, lo utilizo como vehículo de comunicación para expresarme mejor. Entonces, en una reunión con mi líder, yo digo, ay, sí, entonces es que mira, y saco el stakeholder map. Si ves, fulanito tiene este rol, pero en realidad yo lo que he visto es que sucede este tipo de influencia en esta dirección y entonces está Manu aquí. Y yo sé que Manu no es el líder, pero yo he visto la influencia que tiene en Natalie. Y entonces, de repente yo utilicé un objeto, un artefacto y lo utilizo en mi comunicación. Y eso es una cosa que me enseñó uno de mis líderes. Es muy poderoso porque de repente, primero, ayuda muchísimo a la atención de una reunión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente estoy o proyectando algo o enseñando algo en la pizarra y eso ayuda a que la persona se concentre. Todos sabemos cómo funciona este cerebro porque somos diseñadores, ¿verdad? Y sabemos que definitivamente el apoyo visual ayuda a transmitir un mensaje que si estuviéramos hablando en el aire. Entonces, por un lado, me ayuda a esa atención.
Por otro lado, me ayuda a transmitir mi mensaje mejor, porque en este caso estoy usando un artefacto que yo no lo hice. Entonces ya de repente no es Natalie inventando algo y diciéndome que, no, no, es ya el objeto de conversación es este. No es Natalie dando su opinión, es el stakeholder map y mira lo que hice, ¿verdad? Entonces de repente la atención cambia. Y esto a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo cuando hay conversaciones tal vez como confusas, o sea, que están pasando ahí, pero no nos estamos entendiendo muy bien. Me da mucha autoridad proyectar una cosa de este tipo para liderar y guiar una conversación hacia donde yo quiero que se vaya. Entonces, el aprendizaje activo me parece muy poderoso y si yo lo combino con las narrativas dentro de mi día a día en la empresa, esa es de las cosas más estratégicas que yo soy una necia con las personas que trabajan conmigo, que tienen que hacer eso. O sea, realmente es si aprendes algo, decilo, empezarlo a hacer, empezarlo a aplicar, empezarlo, si es algo que vos decís, wow, qué interesante, incorporarlo dentro de tu narrativa y eso te posiciona como una autoridad. Y además, estás creando un montón de conexiones neuronales, un montón de puntitos aquí y eso te hace más ágil aprendiendo. Y eso es demasiado entretenido. Así es, entretenido como esta conversación que está llegando justamente, Natalie, a su final. Y ya quiero concluir con esta pregunta y quiero invitarte a viajar un poco al pasado, precisamente. Y es, ¿cuáles serían esos consejos que con todo lo que hoy ya sabes, te brindarías a ti misma cuando tuviste que tomar tu decisión de empezar tu camino profesional? Pienso que, bueno, una es el diseño es de verdad solo una pequeña parte de la carrera, los skills de diseño. Hay una parte profesional de cómo vos te desenvolves en el día a día que no tiene nada que ver con eso. Y me hubiera encantado más al inicio de mi carrera aprender eso. Por ejemplo, aprender comunicación, influencia. Entonces, entender eso, los skills de diseño te abren el espacio a la fuerza laboral y es lo que te permite iniciar. Y con ellas vas a crecer, al puro inicio de tu carrera, crecer relativamente rápido a punta de design skills. Yo he visto que más o menos después del año 4 eso empieza, esa curva que era así, empieza a aplanarse y vas creciendo más lento. Y lo único que acelera eso otra vez son soft skills. Esa es una. La otra es documentar todo. La documentación es demasiado importante. Todavía sigo luchando con esto, pero es muy, muy importante porque pensamos tantas cosas. O sea, los diseños son llegar a uno a la conclusión de diseño es maravilloso. Pensaste tanto para llegar ahí y hay tantas cosas que se pierden porque no documentamos apropiadamente. Y cuando digo que todavía estoy trabajando en eso es porque todavía no sé qué significa apropiadamente. Pero bueno, es pura iteración y es lo que te funcione a vos, la manera que te sirva a vos, pero sí documentar desde el inicio. Y otro súper, súper, súper importante, tenés que mezclarte más con personas no designers. Mi mente se abrió demasiado cuando empecé a trabajar hombro con hombro con otras disciplinas. Antes estaba demasiado encerrada así en mi líder de diseño y mi grupo de diseño. Y luego empecé a hablar con gente de otras unidades de negocio absolutamente diferentes, legal, finanzas, y eso me abrió la mente increíblemente. Y de hecho fue gracias a eso que empecé a aprender muchísimo de estrategia y comunicación, porque claro, tenía que hablar con personas que no hablaban mi mismo idioma. Entonces, creo que esas son las tres cosas que yo me diría a mí misma que debería enfocarme, o no enfocarme, pero sí considerarlas desde el inicio de la carrera. Perfecto. Natalie, con eso llegamos al final de esta conversación. No queda más que agradecerte por estos minutos de tiempo que nos permites. No, Manu, muchas, muchas gracias por la invitación. Disfruto demasiado hablar de esto. Llegamos al final del episodio, comunidad, y nos vemos en la próxima conversación de Design Founders. Chao, chao.